empieza a generar problemas. Porque consideración como mercancía estática, como un activo económico, como un objeto carente de contenido subjetivo, hace que esa acepción sea más compleja. Me gusta a mí citar a Harvey en este sentido cuando decía que la transformación del espacio urbano en un vehículo de acumulación de capital convierte la vivienda en un activo financiero antes de en un derecho, configurando así una acumulación por desposesión que reproduce desigualdades estructurales en las ciudades. Desde la perspectiva social, la vivienda se convierte en ese espacio finito donde todos desarrollamos nuestra vida, donde configuramos la vivienda como un hogar y, como bien decía Tuan en 1977, las políticas de vivienda no pueden entenderse únicamente desde una lógica material o económica, sino también desde la necesidad humana de arraigo y pertenencia. No podemos desarraigar a las personas de las viviendas y la política de vivienda tiene mucho que decir en ello si estamos en un estado de bienestar que aboga por este derecho. Un derecho que se ve fragmentado, sobre todo en aquellas áreas más mercantilizadas, más tensionadas, como estaba mencionando, aquellas en las que estamos en la ley de la oferta y de la demanda, porque la vivienda, desde el punto de vista del bien económico, así lo distribuye, pero existen colectivos donde esa demanda no es solo demanda, es necesidad. Necesidad, hay aquellos colectivos que se ubican en las condiciones de mayor vulnerabilidad y desigualdad, pero también otros colectivos de rentas medias, rentas bajas medias, que se encuentran en situaciones en las que, por el denominado fallo de mercado, se ven imposibilitados a acceder al mercado de la vivienda. Ya no solamente nos estamos centrando en los colectivos con unos niveles de renta más bajos, por debajo de 2,5 veces el IPREM. Nos estamos encontrando con colectivos y sobre todo muchos jóvenes que no tienen la capacidad de desarrollar su proyecto de vida, de emancipación, de independización. Y por supuesto me estoy centrando en los jóvenes, pero no hablemos de muchos otros colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión. Todo ello, como decía, en esas áreas de mercado también dominadas por esos factores geográficos territoriales que van también configurando que las problemáticas tengamos que afrontarlas de una manera o de otra, ¿no? Entonces, en esas áreas de mercado es donde encontramos las mayores problemáticas, porque el equilibrio entre el desarrollo de vivienda protegida y vivienda libre está desvirtuado. En este gráfico os presento como el ya conocido ciclo inmobiliario en España, que creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Ciclo inmobiliario que se asemeja mucho a lo que dice Kimberger y Albert en el año 2005, un artículo académico en el que hablan sobre las burbujas especulativas, las diferentes fases de las burbujas especulativas. Y bueno, esta burbuja especulativa es de libro. Una burbuja especulativa en la que empezamos a ver el negocio de la vivienda como un bien económico sustitutivo, un negocio, ¿no? Los ojos de dólares en todos los constructores, los promotores, en que se produce ese crecimiento exacerbado hasta llegar a la etapa de exuberancia o burbuja del ciclo y finalmente la crisis, la etapa crítica en la que se produce la disminución y la búsqueda de posibilidades en otros sectores y se produce la crisis del sector. Solamente desde 1997 hasta el año 2008 sé que aproximadamente en España se construyeron 6,5 millones de nuevas viviendas en 10 años. El 24% del parque actual de nuestro país. Es mucho, es demasiado. De hecho, bueno, vemos en la gráfica, esta gráfica aborda hasta el año 2024, que de nuevo empezamos a iniciarnos en otra pequeña burbuja, que claro, comparativamente y escalarmente parece que no es tanto, pero no olvidemos que gran parte de estos activos aquí inmobiliarios están utilizándose aquí, ¿no? De otro modo, no construyendo, sino utilizándose, invirtiendo, especulando con esos edificios ya construidos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Áreas de mercado, os decía, áreas tensionadas, donde, sin embargo, el desarrollo de la vivienda protegida podemos ver también en la gráfica que es bastante despreciable.
Pongo la vivienda protegida en esta gráfica con su mayor protagonismo porque se desvirtúa tanto al incluirla con la vivienda libre que me permite introducir más matices en este sentido, ¿no? Vemos cómo la vivienda protegida, el desarrollo de nuevas viviendas, calificaciones definitivas, se refiere esta gráfica. En los momentos en los que realmente el Estado parece que debería estar más presente desarrollando nuevas iniciativas vinculadas a la protegida, a la viviendas sociales, ya sean de iniciativa pública o privada, disminuye, ¿no? Y ahora mismo nos encontramos en este contexto en el que, desde luego, estamos en los mínimos históricos de desarrollo de vivienda protegida, ¿no? Ni siquiera en la primera fase autonómica, ¿no?, de transferencia, ¿no? Es que ni siquiera hemos llegado a esos inicios de tengo que elaborar los primeros planes de vivienda, sino que nos encontramos en los mínimos históricos. Y me gustaría a mí en este momento citar a Balchin, a Kemeny, a Hoekstra, estudiosos europeos expertos en la temática, que afirman que la intervención en materia de vivienda, en política, se deriva del papel que se atribuye al Estado en la satisfacción de aquellas necesidades básicas que el mercado no puede atribuir o tiene problemas para su provisión. Entonces, todo esto hace preguntarnos si realmente tenemos una adecuada gobernanza en política de vivienda a las diferentes escalas y qué pasa con la coordinación entre esas diferentes escalas de acción. También nos hace preguntarnos, o por lo menos a mí me hace cuestionarme, si es que realmente la política de vivienda está entrando en lo que conocemos en la ley de la oferta y la demanda de libre mercado, tanto desde el punto de vista de los que necesitan como los que venden, porque finalmente lo que se produce en vivienda muchas veces no está en consonancia a las demandas de aquellos colectivos que mayores necesidades tienen, a pesar de que reúnan unas condicionantes demográficos de necesidades específicas que también muchas comunidades autónomas están realizando un esfuerzo en determinar las características de los demandantes de vivienda. Hay comunidades autónomas que lo están implementando, otras que no. Andalucía es una de las que sí, y a nivel municipal se está estableciendo el desarrollo del registro de demandantes de vivienda protegida. Y esto es muy importante, me parece, ¿no?, conocer realmente el perfil de las personas que necesitan acceder al mercado de la vivienda protegida. Pero parece que no es suficiente, porque si analizamos el régimen del tipo de protección de la vivienda que se desarrolla, aquellas que están destinadas a las rentas más bajas siguen siendo también muy residuales. Cada vez más estamos observando cómo las viviendas que se están proyectando están dedicadas a las rentas más elevadas dentro de los intervalos que permite la política de vivienda. Más de 5,5 veces el IPREM, hasta 6 veces, he visto planes que llegan hasta 7,7 veces el IPREM. Eso ya nos convierte en personas que a lo mejor estamos en estos asientos, que queremos, bueno, pues he vivido de alquiler, pero que quizás sí podemos permitirnos estar en la vivienda libre, porque finalmente, ahora veremos algunos ejemplos, los precios de las viviendas adquieren unos valores desorbitados igualmente, tanto con calificaciones protegidas que en la vivienda de libre mercado. Así que, por eso yo me pregunto si la construcción de estas viviendas sociales con un tipo de protección u otra responde realmente a intereses de vulnerabilidad, de análisis de vulnerabilidad, o realmente se desarrolla atendiendo a intereses económicos, ¿no? Porque yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Quién está realmente, finalmente, dominando de alguna manera el devenir de los desarrollos públicos en vivienda en nuestros territorios? Porque tiene mucho que ver con los tipos de promotores, los promotores públicos y los promotores privados. De hecho, en los momentos de, perdonadme la expresión, de vaca flaca, es cuando empezamos a ver muchos anuncios de VPO, ¿no?, carteles. Yo me acuerdo cuando estábamos en el año 2008, iba a aparcar el coche y hasta en la tarjetita del parquímetro, VPO, o te ibas por ahí, le damos la vuelta a la VPO, financiación, anuncios de VPO por todos sitios, ¿no? Los promotores privados anunciando las viviendas a las cuales se estaban adhiriendo por los programas oficiales adjuntados a los diferentes planes de vivienda. Por lo menos estos son ejemplos de Andalucía, ¿no? En definitiva, la política de vivienda tradicionalmente en España ha tenido una vertiente anticíclica, claramente, ¿no? Los promotores públicos se vuelcan con la pública o con la protegida cuando
en el sector libre va mal las cosas. Entonces, finalmente, no estamos pensando en los colectivos a los que realmente les hace más falta ese acceso. Porque si estamos en un periodo de boom inmobiliario y hay personas que no acceden, quizás hay que pensar en desarrollar en ese momento, no en los momentos en los que ya está todo perdido. Entonces, aquí este gráfico también me parece interesante, porque si vamos atrás y comparamos promotor público-privado, régimen especial, régimen general, si os fijáis en la gráfica de régimen general y concertado y promotor privado, pues claramente casi se calcan, ¿no? Entonces, ahí tiene gran interés, me parece, destacar esta visión, la visión de que los promotores privados, efectivamente, tampoco podemos dejar de dar en el sistema actual de vivienda que tenemos la importancia que merece, porque es verdad que desarrollan vivienda y hay que tenerlo en cuenta, pero quizás debe haber algún mecanismo de planificación de cómo llevar a cabo esas acciones y de qué manera. Porque es que, en definitiva, tenemos un parque de vivienda al final social escaso, mayoritariamente de promoción privada, viviendas que se construyen en su mayoría destinadas a los niveles más elevados de renta y que pocas comunidades autónomas superan el valor medio de producción. El valor medio se encuentra en el 5%. Vemos como muchas comunidades autónomas se encuentran por debajo de ese umbral, tenido en consideración las viviendas protegidas construidas desde 1991 hasta 2014, la serie larga, y vemos que hay comunidades autónomas que sí destacan, pero cuando ya empiezo a hacer el estudio detallado, efectivamente construyen en régimen general para rentas altas, ¿no? Entonces, claro, en Madrid expresamente es exacerbado. Sin embargo, muy interesante el caso de Extremadura, en el que mayoritariamente construyen para régimen especial, ¿no? Me ha sorprendido gratamente cómo parece que existe ese análisis y diagnóstico de esa comunidad vinculado a esas necesidades específicas del colectivo. Perdón, estoy un poco... Vale. En relación a esto, en relación a lo que estoy hablando de los precios, de los tipos de vivienda, de las rentas, de los colectivos que pueden acceder al mercado, quería poneros este ejemplo de la Cruz del Campo, un nuevo barrio que está naciendo en Sevilla, cuyas viviendas, los precios oscilan desde los 220.000 euros, las de 2 dormitorios, ojo, hasta los 350.000 euros con 4 dormitorios. Si te metes en la promoción de la vivienda, te dice que para optar a una vivienda protegida, los ingresos familiares deben situarse dentro de los límites establecidos en la normativa vigente y dice en concreto, y para el régimen en venta de precio limitado, los ingresos de la unidad familiar no deben superar los 5,5 veces el IPREM, sin perjuicio de que, ojo, tras el proceso de adjudicación resultaran viviendas sin adjudicar y se puedan acceder hasta con ingresos de 7 veces el IPREM. ¿Qué ha pasado? Que no hay nada, no se han adjudicado. De hecho, se están saltando un poco las normativas, los procesos normales de acceso, te registran tienes que registrarte en el registro de demandantes, valga la redundancia, tiene que haber un sorteo. Ahora mismo están diciendo, si la quieres y lo cumple los requisitos, es tuya, porque no hay nadie que pueda acceder a estas promociones. En Sevilla ahora mismo, personas que lo necesitan. Fui a un congreso en Sevilla, tampoco quiero hablar más de la cuenta, pero en ese momento se estuvo comentando, las personas que estaban comentando estas promociones, que todos los niveles de renta tenían derecho a mejorar su vivienda. Bueno, efectivamente, considero que sí, pero con esos niveles de renta quizá te puedas optar a una vivienda libre y no aplicarte las posibilidades y quitarle posibilidades a personas con mayores necesidades. Quizá en este contexto no habría que haber planificado vivienda de régimen general para las rentas más altas. Quizá habría que haber evaluado cuáles son las necesidades de los jóvenes en la ciudad de Sevilla, cuántas personas hay inscritas, con qué características demográficas y en riesgo de exclusión, y haber utilizado, pero claro, estamos en áreas de mercado, en áreas bien conectadas al centro. Estamos en zonas en las que si construimos viviendas asequibles, sean en las periferias, ¿verdad? Entonces,
parece que tenemos esa tendencia a no, vamos a generar guetos. Tenemos una bolsa de suelo, vamos a dedicarla a aquellas rentas más elevadas. Pero claro, es que mientras no deja de subir el IPC, ¿verdad? El IPC general y el IPC de precios de consumo en vivienda, agua, electricidad. Hemos tenido algunos descensos, pero todas las tendencias son al alza. Todas las tendencias son al alza. Y sin embargo, el crecimiento de la renta neta por persona no crece al mismo modo. Mirad, he creado un supuesto de endeudamiento. Una persona que tiene un precio medio de venta, ojo, valores tasados de vivienda. Este precio, 162.885,60 euros, tomando en cuenta una vivienda de 90 metros cuadrados, y una renta media por persona al año de unos 15.000 y pico de euros, el esfuerzo, que sería la hipoteca respecto a la paga mensual, multiplicado por 100 para obtenerlo porcentualmente, me da que el esfuerzo supera el 20-30% aconsejado. Estamos casi en el 50% de endeudamiento. Eso está pasando, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, claro, el precio de la vivienda crece porque crece el IPC. No, el IPC está creciendo a un ritmo diferente al que está creciendo la renta, y eso hay que tenerlo en consideración, por supuesto. Hay que tenerlo en consideración porque, como os decía, los precios de la vivienda libre han vuelto a los valores del boom inmobiliario. Veis en esta gráfica cómo el valor tasado, y estamos hablando de lo tasado. Si nos vamos a portales inmobiliarios como idealistas, los valores serán mucho más descompensados, ¿no? Es la tasación, pero estamos de nuevo en niveles de vivienda libre. Nos encontramos en los máximos históricos alcanzados previo a la crisis económica del 2008. Y en el caso de la vivienda protegida se ha incrementado un 30% el precio medio en los últimos 20 años. Esto empieza a ser un gran disparate, ¿no? Y automáticamente también nos obliga a pensar que precios altos, pero ¿con qué formas también de tenencia? No solamente la compra, sino, bueno, no puedo permitirme una compra. En España somos un país de tradición de propietarios. Bueno, déjame independizarme y tener una casita de alquiler, un pisito de alquiler, no con 40 y tantos años, personas cercanas a mí compartiendo piso. Bueno, la forma predominante de tenencia sabemos que en nuestro país sigue siendo la propiedad. También ocurre lo mismo en la vivienda protegida. El 74,56% del peso de ese parque está en propiedad actualmente. Viviendas que todavía no están descalificadas, claro. De alquiler solamente un 23%. Figura interesante me parece la de alquiler con opción a compra, que también está poco explotada. No sé qué resultados podríamos reflexionar sobre ello, pero que, bueno, tenemos también en cuenta que en un periodo de 15 años muchas de esas viviendas estarán descalificadas y que estarán entrando en el mercado de la vivienda libre, generando mayor proceso de tensión si no se regula adecuadamente. Por ello, quería mostraros también algunas aplicaciones metodológicas del problema de la vivienda, porque consideramos que es crucial establecer herramientas para la toma de decisiones en la materia, con especial atención, en primer lugar, a la delimitación y el diagnóstico de las áreas de mercado donde las necesidades se muestran más evidentes, más afectadas por factores económicos, y en segundo lugar, identificar para cada componente del sistema de vivienda, ese triángulo que os puse en diapositiva previa, cuáles son los factores determinantes y qué indicadores cuantitativos y cualitativos son los que me ayudan a determinar los gradientes de vulnerabilidad física, socioeconómica y residencial en el problema de la vivienda de diferentes escalas espaciales. Por eso es importante que abordemos el tema de la vivienda, o así lo estamos tratando desde Viviendigna, el proyecto que estoy codirigiendo junto a Jaime Hover, mi compañero, una serie de cuestiones, de preguntas, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Qué recursos tiene? ¿Dónde está? Estamos hablando del territorio donde se proyectan las viviendas, porque la vivienda, como hablábamos en la concepción de que es la unidad mínima causante del desarrollo de un sistema de ciudades, pues hay que planificarla también en base a eso, en base a lo que es un plan de ordenación del territorio. Y hay que entender cómo se encuentra, a quién se dirige, qué recursos tiene, qué oportunidades, porque si finalmente
una vivienda protegida se va a descalificar, muchas veces se proyecta la misma pensando en las oportunidades. Si pensamos en una matriz DAFO, ¿no?, de debilidades, amenazas, fortaleza y oportunidad, pensando en qué beneficios dará a largo plazo, si pensamos desde el punto de vista economicista, ¿no?, como son la mayor parte de las veces porque estamos dominados por los promotores privados. Y efectivamente no podemos dejar de lado y olvidar quién o quiénes se encuentran en mayor situación de necesidad, quién o quiénes parecen que tendrán mayores posibilidades de aprovechar los beneficios generados por la intervención pública de vivienda, qué conflictos puede suponerse que ocurrirán al apoyar a determinados sectores o colectivos y, en definitiva, establecer cuáles son los beneficiarios directos, indirectos, excluidos, oponentes y valorar en función a lo que esté programándose desde la política de vivienda cuál es mi objetivo y no desviarme de este, porque si no empezamos a establecer límites confusos. En el proyecto Viviendigna, por ejemplo, estamos llevando a cabo un análisis de la creación de una base de información multiescalar sobre la vivienda, como la llamamos, que consiste en la creación de un sistema de indicadores que aborde la problemática desde la perspectiva demográfica, socioeconómica, política, territorial, ambiental, porque no solo nos interesa qué viviendas y a quién, sino dónde se construyen esas viviendas, ¿no?, que también es importante. Aquí nos estamos centrando en la protegida, en la vivienda social en general, pero ¿qué pasa con el resto de viviendas? ¿Dónde se están construyendo? ¿Qué riesgos activos tienen, ¿no?, qué impactos? Lamentablemente muchas veces construimos en zonas donde los riesgos naturales ejercen su mayor fuerza en momentos concretos. Eso hay que conocerlo también. Nos encontramos que muchas veces viviendas protegidas se construyen en zonas que efectivamente tienen también riesgos activos. Análisis multicriterio para el diagnóstico y evaluación de las diferentes escalas. Aplicación de métodos avanzados mediante análisis multivariante, machine learning, zonificación del problema de la vivienda en definitiva, no solo para quién, sino dónde construir. Y, por supuesto, los geógrafos somos muy pesados con los mapas aquí, mapas allá, muchas escalas, creación de sistemas de información geográfica. Pero no solo es importante la metodología cuantitativa, también es importante la cualitativa, porque cuando empezamos a trabajar solamente en números nos desvirtuamos, ¿no? Muchas veces nos sentimos como que todos nosotros somos números, ¿no? Cuando vamos al hospital, cuando vamos, soy un número más que sale en una pantalla, me toca, ¿no? Somos personas. Entonces, talleres de participación, el tú a tú, talleres de participación de marco lógico, que también son muy interesantes, a trabajar por consenso, análisis de encuestas y entrevistas. Estamos desarrollando ahora unas encuestas inquilinas que se van a poner en marcha para saber realmente los gradientes de vulnerabilidad de las personas que están en régimen de alquiler. Y, por supuesto, observación directa en el campo. Cómo son las viviendas protegidas, qué carencias tienen también de rehabilitación, qué acciones deberían tener y no se están poniendo en marcha. No voy a abordaros aquí con los indicadores que trabajamos, simplemente es porque tengáis un poco en cuenta que, claro, todo proceso de diagnóstico, una problemática tan compleja, implica ser conscientes de todos los indicadores estadísticos, desde los diferentes bloques de acción, desde la política de vivienda, su oferta y demanda, desde las características del parque de vivienda, su antigüedad y las reformas que tienen. Podéis ver un poco, si queréis lo leo, pero creo que no merece la pena, ¿no? Un poco los diferentes, espero que se vea por ahí por el fondo, ¿no? Características de oferta y demanda de vivienda, características del parque de vivienda, antigüedad y reforma, la dinámica de la vivienda libre protegida, las transacciones, cuántas compras, cuántas ventas hay, características socioeconómicas de la población, el esfuerzo a la vivienda. Incluimos desde índices de envejecimiento, de dependencia, de Gini, el esfuerzo de acceso, hogares unipersonales, población joven. Y la incidencia del sector de la construcción y del turismo, el que enlazaremos con la siguiente mesa, ¿no? La importancia de conocer cómo la vivienda turística, el turismo, está incidiendo en las problemáticas de las ciudades, en cómo está expulsando a un gran contenido de población con necesidades de residencialidad a las periferias. Antes de seguir con este apartado, me gustaría hacer además un llamamiento a todas las organizaciones públicas de que las estadísticas son públicas y que conseguir muchas estadísticas a nivel de desagregaciones que te permita hacer análisis detallados te puede llevar mucho tiempo, mucho batalleo,
mucho ver registros. Ahora más le parece no sé si os acordáis de aquel capítulo de Asterix y Obelix, en que mandan a Asterix y Obelix a una ventanilla, a la hora baja a la primera planta, pues así te sientes muchas veces buscando datos, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando en el caso en nuestro caso de estudio especialmente, Andalucía y ciudades del sur, Sevilla, una de ellas. Llega a ser insoportable, te da ganas de tirar el mando e irte a dormir, ¿no? Pero no hay que decaer en el intento, ¿no? Si pudiéramos hacer este análisis, y hago un llamamiento a los políticos, si hay alguien que me escucha, de que estamos para ayudar y tratar de colaborar en la solución del problema, no somos los enemigos, pues quizás sería más fácil también los diagnósticos y que lleguen cuando realmente haga falta, no cuando ya han pasado unos años y estamos en otro plan de vivienda desarrollando. Dicho esto, me he permitido hacer permitirme un pequeño y modesto análisis multivariante para el caso de España, que era lo que se me había invitado aquí a realizar, en el que simplemente he cogido unos pocos indicadores, pero que simplemente cogiendo unos poquitos ya te salen cosas de interés. Porque planificar vivienda, independientemente de la escala del alcance de la misma y de la responsabilidad, yo creo que exige conocer esos datos cuantitativos y no limitarme solo a una variable o un indicador, sino que sean variables complejas, porque así tengo mayor capacidad de entendimiento del problema y muchas veces los problemas no son solamente vinculados a comunidades autónomas, sino que tienen registros comunes en función a áreas homogéneas. Y quizá hay que pensar en que la planificación en temas de vivienda puede reunir también otro tipo de escalas, no solamente la competencia estatal, las autonómicas, los municipios, sino que puede haber desde lo estatal una posibilidad de abordaje en función a las problemáticas detectadas en regiones, en provincias que se comportan de modos similares. Con estos indicadores he hecho un análisis factorial muy simple y he obtenido este mapa. Yo no sé si este mapa os sugiere algo. En este mapa se están representando las provincias con elevado precio de la vivienda en alquiler, con un elevado esfuerzo de acceso a la vivienda y poco desarrollo de vivienda protegida desarrollada en el último año, en el año 25. Creo que pone muy en evidencia las zonas que están más tensionadas, con unos pocos indicadores que hemos seleccionado, y que efectivamente, si yo he podido hacer esto en unos cuantos días, preparándome para venir aquí, pues los gabinetes políticos creo que tienen muchas más posibilidades y muchas estadísticas, que si quieren me las pasen. Entonces, simplemente, bueno, pues eso sería un poco el resultado a nivel estatal. Y algunas reflexiones finales que me gustaría que fueran constructivas con las vuestras. Entiendo que es necesario llevar a cabo una política de vivienda que se lleve a cabo mediante un análisis multicriterio en todas sus fases de acción, desde el alcance estatal, autonómico, subregional, ¿por qué no?, y local. Hay que reflexionar sobre la política de vivienda basada en la aplicación de módulos y la delimitación de ámbitos de intervención estáticos que nos ha acompañado durante demasiado tiempo, basado en criterios económicos en lugar de los factores desequilibrantes del mercado de la vivienda y la vulnerabilidad que genera. Hay que prestar especial atención, además, a las formas de tenencia. Sigue siendo dominante la vivienda en venta sobre el alquiler y las generales sobre las especiales, y sería interesante conseguir un parque público de vivienda real, de alquiler, rotatorio y, por supuesto, que no se descalificaran para tener realmente esa disposición de parque y no tener que insinuar que tenemos que seguir construyendo, porque parque tenemos. Tanto la gráfica esa que puse del boom inmobiliario, ahí todavía tenemos vivienda. Lo que pasa es que ¿quién tiene esas viviendas y cómo se están utilizando? ¿Quiénes son los propietarios de esas viviendas? Son análisis que también son interesantes de llevar a cabo. Necesitamos además mayor control del parque social de vivienda, ¿vale? No puede ser que haya personas que tengan una vivienda social y estén viviendo de alquiler en otra y estén alquilando la vivienda social, que también ocurre y lo sabemos. Todos tenemos vecinos y tenemos... No puede dudarse de la importancia de los promotores privados. Hay que reconocer que gran parte de lo que tenemos hecho es por eso, porque la gestión o la proyección política en España ha sido así desde el principio. No podemos dudarlo. Pero quizás debemos, en este punto, optar o pedirle a la Administración, en sus diferentes escalas competenciales,
que debe velar por una política social dedicada a las personas y no una política anticíclica dedicada a la economía. Entonces, con esa última frase es con la que yo termino esta presentación, que espero que haya suscitado preguntas y por vosotros respuestas. Muchas gracias. Vamos a hacer una sola pregunta, ¿vale? Espera, Estrella, que te van a hacer una pregunta. Me ha gustado mucho el enfoque que haces global. Perdona. Me ha gustado mucho el enfoque global que haces, pero creo que desde mi punto de vista, por lo menos en las ciudades que más estamos sufriendo el turismo, no solamente es que se abandone el centro porque es muy caro, sino porque no se puede vivir en los centros de las ciudades. Entonces, yo creo que ese enfoque en el estudio es fundamental porque es realmente el que nos está expulsando, el no poder salir de casa y no poder andar en la calle, ¿vale? El que nuestras ciudades se encarecen en las épocas de turismo fuerte, pero no bajan luego. O sea, eso se mantiene, las condiciones también se mantienen. Y por otro lado, expulsamos de las ciudades a gente joven, sobre todo tú que vienes del mundo de la universidad o yo, gente que quiere hacer su formación, que el sueldo es bajo y que no puede acceder a una habitación con ese sueldo. Y también estamos perdiendo capital humano que puede dar riqueza, porque yo creo que el turismo tenemos comprobado que da pobreza a la larga. Y por otro lado también el análisis de las zonas rurales con las despoblaciones, porque es verdad que decimos despoblación, pero hay muchas zonas rurales que nadie se puede asentar porque no hay vivienda de alquiler, porque no hay una vivienda que tenga, hay vivienda construida pero no en condiciones. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Has terminado? ¿Era una pregunta o una reflexión? Era una reflexión, ¿no? Bueno, una reflexión. Gracias.